¿Por qué Dios debe encarnarse nuevamente en los últimos días? El Señor ya se manifestó hace 2000 años como el Hijo del Hombre para realizar su obra. ¿Por qué en los últimos días debe manifestarse nuevamente encarnado como el Hijo del Hombre para realizar su obra? Algunas personas dicen, esto no es necesario. El Espíritu de Dios puede hacer la obra. Como en la era de la ley, ¿no fue el Espíritu de Yahvé el que realizó la obra? Algunos hermanos pueden tener esta idea, pero debemos entender que si Dios obra como Espíritu o como carne encarnada, no lo decidimos nosotros. Esto lo determina Dios mismo. Dios elige la forma de llevar a cabo su obra según las necesidades de la obra y la condición de la humanidad corrupta. Él escoge el modo que sea más beneficioso para su obra y más provechoso para la salvación de la humanidad corrupta. Para comprender esto, primero debemos saber qué tipo de obra viene a realizar Dios en los últimos días. Dios se encarna para expresar la verdad, lo cual permite que las personas puedan acercarse a Él y comprender mejor su voluntad. El propio Señor Jesús profetizó: «Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación». Ni el Padre juzga visiblemente a nadie, sino que todo el poder de juzgar lo dio al Hijo. Y le ha dado la potestad de juzgar en cuanto es Hijo del Hombre. Que si alguno oye mis palabras y no las observa, yo no le doy la sentencia, pues no he venido ahora a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue, la palabra que yo he predicado. Esa será la que le juzgue el último día. El Señor Jesús dijo: «Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas». A partir de estas palabras, vemos que el Señor ya quería decirnos muchas cosas hace 2000 años, pero en aquel tiempo la humanidad no estaba en condiciones de soportarlas. Por eso, el Señor dejó esas palabras para los últimos días. La Escritura también menciona que el Señor, en los últimos días, juzgará a la humanidad mediante su palabra. Esto significa que en su regreso, en los últimos días, el Señor expresará la verdad para realizar una obra de juicio, con el fin de purificar y salvar a un grupo de personas, perfeccionándolos como vencedores, es decir, como los primeros frutos maduros. Hermanos y hermanas, pensemos en una pregunta. Si el Señor en su regreso debe expresar la verdad y realizar la obra del juicio, entonces, entre la encarnación como Hijo del Hombre y la aparición de un cuerpo espiritual glorioso, ¿qué método será mejor para llegar a la gente, más conveniente para expresar la verdad y mejor para que la humanidad entienda? Opción A: Dios se encarna como el Hijo del Hombre, con apariencia humana y hablando en lenguaje humano. Opción B: Dios nos habla directamente desde el cielo. Y opción C: no lo sé. La respuesta correcta es la A. Dios se encarna como el Hijo del Hombre, con apariencia humana y hablando en lenguaje humano. ¿Acaso el cuerpo espiritual no puede también expresar la verdad y comunicarse con las personas? ¿Por qué tiene que encarnarse? Entonces, reflexionemos. Si el Espíritu de Dios hablara directamente a los seres humanos, ¿podrían realmente soportarlo?
En el Antiguo Testamento hay ejemplos muy claros. Entretanto, todo el pueblo oía las voces o truenos y los relámpagos y el sonido de la bocina, y veía el monte humeando, de lo cual, aterrados y despavoridos, se mantuvieron a lo lejos, diciendo a Moisés: «Háblanos tú y oiremos. No nos hable el Señor, no sea que muramos». A través de este pasaje vemos que en la era de la ley, Yahvé se manifestó al hombre en el monte Sinaí con truenos y estruendos. En ese momento, los israelitas se asustaron mucho y le dijeron a Moisés: «Tú ve a hablar con Dios. Como Él nos mande, así obedeceremos. Pero nosotros no nos atrevemos a ver el rostro de Dios». Así que, si Dios se manifestara como espíritu, ¿no se asustarían las personas cuando su voz retumbara como un trueno desde el cielo? ¿Se atreverían a acercarse a Él al ver cómo el Espíritu actúa entre relámpagos y truenos? No se atreverían a acercarse. Si las personas sienten miedo, Dios no puede tener una interacción directa con ellas. Entonces, ¿cómo podría Dios expresar la verdad para sustentar y guiar a las personas? Porque solo al encarnarse, Dios puede usar el lenguaje humano para expresar la verdad, y así las personas pueden comprender mejor su voluntad, como cuando el Señor Jesús llevó a cabo su obra. Él podía relacionarse de forma real con las personas, hablar cara a cara con ellas y expresar la verdad en cualquier momento y lugar. A veces usaba ejemplos cotidianos como parábolas de la red y de la levadura. Quienes amaban la verdad, al escucharlo, podían entender mejor, practicarla y entrar en la realidad. Esto nos muestra que Dios encarnado como el Hijo del Hombre puede acercarse más fácilmente a las personas y es más eficaz para guiarlas a entrar en la verdad y alcanzar la salvación. Veamos ahora algunos pasajes más que nos ayudarán a entenderlo con mayor claridad. Dios dice: «La salvación del hombre por parte de Dios no se lleva a cabo directamente utilizando el método del Espíritu y la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su Espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si Él tratara de salvar al hombre directamente utilizando la perspectiva del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un hombre creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre de ninguna manera tiene forma de acercarse a Él, igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová. Solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en el cuerpo de carne en el que está a punto de convertirse, puede Él obrar personalmente la palabra en todos los que lo siguen. Solo entonces puede el hombre oír y ver personalmente su palabra, y además ganar su palabra, y por estos medios llegar a ser totalmente salvo. Esta era la ventaja de Dios al hacerse carne. Podía aprovecharse del conocimiento de la humanidad y usar el lenguaje humano para hablar a las personas y para expresar sus deseos. Él le explicó o le tradujo al hombre su profundo lenguaje divino, que resultaba difícil de entender para las personas en lenguaje humano, de forma humana. Esto ayudó a las personas a entender sus intenciones y a saber qué quería hacer Él. También pudo tener conversaciones con personas desde la perspectiva humana, usar el lenguaje humano y comunicarse con ellas de una forma en la que entenderían. Hasta podía hablar y obrar usando el lenguaje y el conocimiento humanos, de forma que las personas pudieran sentir la bondad y la cercanía de Dios
y ver su corazón. Estas palabras lo dicen con mucha claridad. La aparición y obra de Dios encarnado como el Hijo del Hombre es lo más significativo, y Dios lo hace completamente según las necesidades de la humanidad corrupta. Aquí hay misterios que el hombre no puede comprender. En la era de la ley, aunque el Espíritu de Dios podía manifestarse y hablar a las personas, esto ocurría solo ocasionalmente y con muy pocas palabras. El Señor Jesús profetizó: «Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación». Este pasaje indica que en los últimos días el Señor Jesús tiene muchas cosas que decirnos y nos guiará a todas las verdades. Esto significa que para realizar la obra de juicio en los últimos días, Dios debe expresar muchas verdades y decir muchas palabras para lograr el efecto de salvar a la humanidad. Por lo tanto, que el cuerpo espiritual hable directamente no es adecuado para la obra de los últimos días. Solo encarnándose como el Hijo del Hombre puede Dios vivir entre la gente, ser accesible y fácil de acercarse, lo que facilita que las personas comprendan la verdad. Al mismo tiempo, esto expone las nociones, imaginaciones y naturalezas corruptas de las personas. Dios puede entonces expresar la verdad según la esencia corrupta del hombre, resolver sus problemas de corrupción y salvarlo del dominio de Satanás. Por eso, el regreso de Dios en la carne por segunda vez en los últimos días es la mayor bendición para quienes vivimos en esta era. Dios en la carne separa el bien del mal, clasificando a cada uno según su especie. De hecho, el motivo por el cual Dios se encarna para llevar a cabo su obra tiene muchos significados. Cuando Dios regresa en los últimos días, viene a realizar la obra del juicio, lo cual se hace mediante la expresión de la verdad para purificar, salvar y perfeccionar al ser humano. Al mismo tiempo, esta obra también tiene como propósito revelar a las personas, eliminar a quienes no son aptos y clasificar a cada uno según su tipo. Separar a las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, al siervo bueno del siervo malvado, y así recompensar al bueno y castigar al malo. Si Dios se manifestara como un espíritu, todos, buenos y malos, caerían postrados ante Él. Entonces, ¿cómo podría distinguirse entre el bien y el mal? Por eso, Dios se hace carne para llevar a cabo su obra, y de este modo se revela a todas las personas. Aquellos que buscan la verdad y escuchan la voz de Dios son las vírgenes prudentes. Aunque la apariencia de Dios encarnado sea común y normal, las vírgenes prudentes pueden reconocer, a través de las verdades que Él expresa, que es el Señor Jesús que ha regresado. Esto cumple las palabras del Señor Jesús: «Mis ovejas oyen la voz mía, y yo las conozco, y ellas me siguen». Las vírgenes insensatas, por otro lado, juzgan y condenan a Dios basándose solo en su apariencia normal y corriente, lo cual demuestra que son personas malvadas, destinadas a ser eliminadas y castigadas por Dios. Por tanto, que Dios se encarne por segunda vez en los últimos días es una muestra de su infinita sabiduría, ya que logra el resultado de clasificar a cada uno según su tipo.